Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 7 de esta serie sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, y el tema de hoy es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ese es el mensaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Este mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Ahí encontramos el mensaje a Filadelfia, y antes de leer este pasaje, hermanos, yo quiero que usted me preste atención en esto. Le he dado un subtítulo a esta iglesia, y el subtítulo es: una iglesia con poca fuerza pero fiel. Una iglesia con poca fuerza pero fiel. Ahora, esta iglesia, hermanos, no recibe ninguna reprensión. Solamente es elogiada por Dios, todo lo contrario de la iglesia de Sardis, que fue la que vimos la semana pasada, donde fue todo lo contrario. No hubo ningún elogio, sino solamente una reprensión a una iglesia que creía estar viva, pero que el Señor le dice: estás muerta. Y hoy vamos a ver esta iglesia de Filadelfia, donde es una iglesia con poca fuerza, pero fiel al Señor. Leemos. Dice así en el versículo 7 del capítulo 3 en adelante: escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, este mensaje, como el resto, lo voy a dividir en 4 porciones. La primera, igual parecido al de los otros mensajes, la introducción descriptiva, la condición de la iglesia. La segunda parte, la tercera, es la sentencia de los falsos, y por último, la recompensa. Lo primero que vamos a ver es la introducción descriptiva que hace a esta iglesia, en este caso, que lo que vemos ahí en el versículo 7 es a quién va dirigido este mensaje. Y dice que va dirigido al ángel de la iglesia en Filadelfia. Como ya hemos hablado anteriormente, cuando habla del ángel de la iglesia, la mayoría concuerdan que el ángel significa o representa al pastor de cada una de las iglesias, a la cual Dios les da el mensaje para que el pastor hable a esa iglesia en particular. Luego dice que el mensaje va dirigido a la iglesia de Filadelfia, lo cual recuerdo eran ciudades. Y esta ciudad de Filadelfia dice que está situada a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis, de la última iglesia que vimos. Filadelfia viene de un vocablo griego que significa amor fraternal. Eso significa la palabra Filadelfia, amor fraternal. Este nombre es dado por un rey de Pérgamo llamado Átalo II, quien construyó la ciudad y la dedicó a su amado hermano Eunemo. Nombre extraño, ¿verdad? Como Nemo, pero es Eunemo. Y este hombre, Átalo II, construyó esta ciudad para su hermano, y se dice que aún su hermano colaboró. Y ellos eran muy unidos, ellos tenían mucho amor entre ellos como hermanos, y de ahí se le dio el nombre de Filadelfia, que significa amor fraternal. Dicen que Filadelfia era una ciudad pequeña, pero muy próspera. Tenía tantos dioses como templos. A pesar de ser una ciudad pequeña,
tenía tantos dioses como templos que algunas veces los hombres la llamaban la pequeña Atenas. Atenas fue una ciudad muy grande en el imperio griego, y era una ciudad de mucho esplendor, Atenas, donde había muchos dioses. Todos los dioses de la mitología griega se creían que habitaban en Atenas. Entonces de ahí se le da el nombre de pequeña Atenas. Dice que al caminar por sus calles con templos diversos, era el recordar a Atenas, el centro de adoración de los dioses del Olimpo. O sea, había muchos dioses. Esos dioses del Olimpo era porque había un cerro, un cerro, el cual se le llamaba Olimpo, y se creía que ahí era donde habitaban los dioses. Entonces los dioses del Olimpo. Y fue construida estratégicamente esta ciudad de Filadelfia para que fuera una ciudad misionera en donde se propagara el idioma griego. Oigan esto, el idioma griego, ya que Filadelfia dirigía uno de los caminos más grandes en el mundo, el camino que conducía de Europa al este de Asia. Entonces era una ciudad que tenía estratégicamente el lugar donde ella estaba, servía para poder difundir o diseminar, no sé cómo decirlo, el idioma griego, que era el que prevalecía en aquel momento. Entonces esta ciudad tenía un lugar estratégico para eso, para enviar misiones y poder helenizar el idioma griego en este caso. Dice que también la ubicación de Filadelfia la hacía una ciudad frágil, ya que estaba situada sobre una falla tectónica en donde eran muy normales los sismos, o sea, temblaba mucho. Dice al grado que en el año 17 después de Cristo la ciudad fue casi destruida por un terremoto, aunque se cuenta de que era muy normal los sismos en aquella ciudad. Eso es lo que significa o lo que era esta iglesia de Filadelfia o la región donde ella estaba. Ahora, ¿quién envía este mensaje? Lo dice igual el versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta descripción, hermanos, muestra la grandeza de Cristo, ya que Él es el Dios santo y el verdadero Dios. Y además de esto, hermanos, como Dios santo y verdadero Dios, el que tiene la autoridad en sus manos, como con una llave para abrir o cerrar. Para abrir o cerrar. Ahora, hermanos, esto es interesante, porque cuando hablamos de que Él tiene la autoridad para abrir o cerrar, hermanos, es Él que la tiene y nadie más. Ni aún Satanás tiene esa autoridad, solo Cristo, porque Él tiene las llaves en su mano. Él tiene la autoridad para abrir o para cerrar. Ahora, cuando la mayoría de gente predica de este texto, es interesante porque la mayoría solo hablan de que el Señor tiene la autoridad para abrirnos puertas, que la puerta que Él abre nadie cierra. Y eso creo es una gran bendición. Pero también el texto dice que la puerta que Él cierra, nadie abre. No solamente podemos ver de que la puerta que Él abre, nadie cierra, sino que también la que Él cierra, nadie abre. Ahora, si es una bendición, hermanos, de que la puerta que Dios abre, nadie cierra, yo en lo personal también creo que la puerta que Dios no cierra y nadie abre, también es de bendición. Porque es Dios quien la abre o es Dios quien la cierra. Ahora, la mayoría de personas creemos que solamente Dios nos abra puertas. Pero hermano, nuestro Dios, que es santo, que es verdadero, que da esta introducción a esta iglesia, también dice que Él cierra puertas. Y a veces Dios nos va a cerrar puertas. Y debemos de ver que, hermanos, si Dios nos cierra una puerta, debemos de darle la gloria a Dios, porque Él la cerró. Ahora, no creer como hay muchos que creen que si la puerta se cierra es porque el diablo nos quiere cerrar las puertas. Entonces, por eso yo aclaro acá, de que la puerta que Él abre nadie cierra y la que Él cierra nadie abre, porque solo Él lo puede hacer. Ni aún Satanás puede hacer esto.
porque solo Él tiene las llaves. Ahora, vea lo que dice la palabra en relación a esta descripción. Vamos a Apocalipsis 1 del 17 al 18. Dice Apocalipsis 1 del 17 al 18, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra o su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa palabra Hades significa lugar de los muertos o sepulcro. Dice el Señor que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante aclarar este pasaje? Porque hay quienes creen que Satanás puede quitarnos la vida. Yo no sé si alguien ha oído predicar sobre eso. Hermanos, el texto dice que Cristo es el que tiene las llaves. Y ahora aquí Él dice que Él es el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Dios da la vida y Dios la quita, no el diablo, no Satanás. Es el Señor. Vea lo que dice la palabra en Mateo capítulo 10, verso 28. Mateo 10, 28. Dice la palabra, hablando el Señor Jesucristo, en el verso 28 de Mateo capítulo 10, dice la palabra: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este pasaje no está hablando de Satanás, está hablando del Señor, está hablando de Cristo. A Él hay que temerle porque Él es el que tiene la autoridad para echar en el infierno. La Biblia habla de que habrá un juicio al final donde todos compadecerán ante el tribunal de Cristo. De Cristo Él tiene la autoridad para condenar o para salvar. Él tiene la llave, no la tiene Satanás. Yo no sé si están claros en esto. Ahora ve lo que dice Daniel en relación a esto que venimos hablando. Daniel capítulo 4, Antiguo Testamento, ahí casi terminando. Antes de los profetas menores está Daniel. Termina ahí de los profetas mayores. Daniel capítulo 4, versos 34 y 35. No sé cuántos se acuerdan de la historia del rey Nabucodonosor. Y ve lo que dice este rey en relación a Dios o a Cristo. Dice así: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y oigan esto, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En otras palabras, da a entender de que Dios es el soberano que gobierna en el cielo, gobierna en la tierra, en todas las cosas, porque Él tiene las llaves. Yo soy el santo y el verdadero y el que tiene las llaves de David. Él es el que tiene la autoridad. Nadie más tiene esa autoridad. Amén, iglesia. Ahora, esta descripción con la cual empieza esta iglesia de Filadelfia debe de traer y producir paz en la iglesia y en la vida de nosotros los creyentes, ya que nos da la seguridad de un Dios soberano que tiene las llaves en su mano para abrir o cerrar o permitir o no permitir algo, de que las cosas sucedan o no sucedan. Hermano, yo no sé si usted me entiende esto. Si Cristo tiene las llaves en su mano y Él es el soberano, hermanos, Dios tiene el control de todo. De todo lo que sucede o no sucede, Dios está en control. A veces la iglesia se preocupa por cosas y nos olvidamos de que Cristo tiene la autoridad, tiene las llaves. Hermanos, si de Él dependen todas las cosas y nada sucede, si no es su voluntad. No sé cuántos creemos eso. Si no es su voluntad. Esa es la descripción que Él hace a la iglesia. Ahora vamos a ver
la otra parte, y es la condición de la iglesia. ¿Cuál era la condición de esta iglesia de Filadelfia? Eso lo vemos en el verso 8. En el verso 8 el Señor le dice: yo conozco tus obras. Como ya hemos hablado de esto, porque le dice a todas las iglesias, Cristo conoce cuál es la verdadera condición de su pueblo y de cada creyente. Él conoce realmente cómo estamos, quiénes somos, lo que hacemos bueno o malo. Dios lo sabe todo. Y Él le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Luego de eso, de que Él le dice que conoce sus obras, Él le dice: he aquí, he puesto delante de ti, le dice a la iglesia, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ahora, ¿quién podía cerrar esta puerta? Nadie. Ahora le hago una pregunta: ¿Satanás podría cerrarla? No, porque la Biblia dice que nadie puede cerrarla. Él tiene las llaves. Dice que Él ha puesto una puerta abierta delante de esta iglesia. No está claro cuál es la puerta que el Señor les ha abierto a esta iglesia, pero lo más probable es que sea la predicación del Evangelio, ya que era un lugar, recuerden, esta iglesia o esta ciudad estaba estratégicamente construida para misiones, para llevar, en este caso, no el Evangelio, sino que lo hicieron para llevar el idioma griego, pero podía utilizarse para también expandir el Evangelio. Cuando hablamos de una puerta, hermanos, es lo que vemos, que Pablo enseña, que él habla de cómo Dios le ha abierto puerta para predicar el Evangelio. Vamos a ir a 1 Corintios 16, del 8 al 9. Dice 1 Corintios 16, del 8 al 9, dice así: pero estaré en Éfeso, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces Pablo aquí habla de cómo a él se le ha abierto una puerta grande y amplia. Y recordemos que Pablo lo que hacía era llevar el Evangelio, llevar la palabra. Otro pasaje, Colosenses 4:3. Lo que quiero dejar claro acá, hermanos, es de cómo esa puerta abierta muy probablemente puede ser para la expansión o predicación del Evangelio, aunque no está claro, cuando el Señor les dice que Él ha abierto una puerta a esta iglesia, la cual nadie puede cerrar. Colosenses 4:3 dice la palabra, dice así: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces vemos, hermanos, cómo cuando la Biblia habla de abrir puertas, por ejemplo, Pablo, cuando él hablaba de que abrir puerta era para la expansión o la predicación del Evangelio. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermanos, que es importante entender esto? Porque a veces la gente solo piensa en que Dios nos abra puertas solamente para cosas personales o cosas materiales para nosotros. A veces la iglesia solamente piensa en que Dios nos abra puertas porque una puerta para yo ir de paseo, para yo tener algo que yo quiero. Para Pablo, en la palabra, para él, que Dios le abriera puertas, hermano, era importante, pero era para extender el Evangelio, para predicar el Evangelio, no para otra cosa, no para algo personal. Como hoy muchos quieren que el Señor les abra puertas, pero no para la predicación del Evangelio, sino a veces pensando solo en cosas personales para nosotros. El Señor le iba a abrir una puerta, o le había abierto una puerta a esta iglesia, la cual nadie podía cerrar. Luego de eso, de que Él le dice que le ha abierto una puerta, Él le dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor le había abierto una puerta, pero ellos tenían poca fuerza. Pero a pesar de esa poca fuerza, dice que habían guardado su palabra, no habían negado su nombre, el nombre de Cristo.
Muy probablemente se cree que la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña. Ya hablando de la iglesia, no de la ciudad, aunque la ciudad era pequeña también. Pero hablando de la iglesia, se cree que era una iglesia pequeña, con pocos miembros y pocos recursos económicos, pero eran fieles al Señor. Una iglesia pequeña, una iglesia con pocos recursos económicos, y por eso el Señor les dice, tienen poca fuerza. O sea, no era una iglesia grande, no era una iglesia con mucha fuerza, como Él mismo le dice. Era una iglesia pequeña. Ahora, hermanos, eso debe de ser una gran lección, en este caso, para las iglesias o los creyentes, que piensan que por sus limitaciones económicas, o pocos miembros, a veces iglesias pequeñas que tienen pocos miembros y pocos recursos económicos, piensan que están mal delante de Dios. Yo he escuchado muchas veces por la radio y por la televisión predicar en contra de iglesias pequeñas, en contra de iglesias que tal vez no tienen mucho dinero, y las ponen como iglesias que están mal. Bueno, por esta iglesia era una iglesia pequeña, era una iglesia con poca fuerza. Pero interesantemente el Señor lo que hace es elogiar a esta iglesia. El Señor no le recrimina nada a esta iglesia a pesar de ser pequeña y una iglesia de poca fuerza en este caso. Hermanos, delante de Dios esta iglesia estaba bien. Ya que en este caso, el tener pocos recursos económicos o ser una iglesia pequeña, hermanos, esto no puede ser una excusa para seguir siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo. No puede ser una excusa que la iglesia sea pequeña o que no haya mucho dinero, hermanos, para seguir siendo fieles al Señor Jesucristo y aún seguir llevando la palabra, seguir predicando el Evangelio, que al final es el propósito de Dios para nosotros, es anunciar el Evangelio, es predicar a Cristo. Ahora, si usted y yo lo analizamos, hermanos, para hablar de Cristo no necesitamos mucho dinero ni tener una mega iglesia. Lo que necesitamos es un corazón dispuesto a ser fieles al Señor, a guardar su palabra y a no negar su nombre como esta iglesia, para anunciar a Cristo, para hablar de Cristo. Hermanos, si un ejemplo lo encontramos, que ya vimos esta iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, cuando el Señor le habla, hermanos, a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, dice la palabra al Señor a esta iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, tu pobreza. Acuérdense cuando estudiamos de esta iglesia, de que la palabra ahí pobreza, hermanos, es pobreza extrema. Era una iglesia realmente pobre económicamente, pobreza extrema. ¿Pero qué le dice el Señor a esta iglesia? Ya me perdí. Dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, si no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor le habla a una iglesia que era realmente pobre y Él le dice: pero ustedes son ricos. ¿Eran ricos en qué? Eran ricos en fe. Habían amado al Señor, habían servido al Señor, a pesar de ser una iglesia con muchas tribulaciones, con muchos problemas y pobre. Por lo cual, hermanos, no puede ser una excusa las limitaciones económicas o ser una iglesia pequeña para hablar y anunciar el Evangelio de Cristo. Amén, iglesia. El tercer punto en el cual se divide este mensaje que el Señor le da a la iglesia es la sentencia de los falsos. Hay una sentencia de los falsos y Él dice en el verso 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Ahora recordemos que una sinagoga era un lugar donde se enseñaban las Escrituras. Esas sinagogas empiezan a aumentar o a crecer luego
del tiempo de la deportación de Babilonia, de la iglesia o del pueblo de Israel más bien, por los babilonios, y entonces de ahí empiezan a salir las sinagogas porque el templo había sido destruido, ellos estaban expatriados y entonces empiezan a hacer sinagogas, lugares pequeños para leer la ley de Dios. Para el tiempo de Cristo ya era muy normal las sinagogas, inclusive cuando Cristo empieza a predicar, muchas de las predicaciones se dieron él entrando a una sinagoga a enseñar. Entonces, él le dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, aparentemente esta iglesia sufría oposición y persecución de algunos judíos que el Señor llama mentirosos. Oiga, Él les llama mentirosos y que son sinagoga de Satanás, o sea, judíos no convertidos. Recuerden, hermanos, que los judíos, y hasta el día de hoy hay muchos judíos que no han creído en Cristo. Hasta el día de hoy el judío no ha creído en Jesús como el Mesías esperado por Israel, y de ahí que muchos judíos hoy están esperando al Mesías, que realmente al final será el anticristo, que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esos judíos rechazaban y perseguían a los cristianos. No los amaban, no compartían con ellos, y más bien los rechazaban y perseguían. Aparentemente, y el Señor les llama sinagoga de Satanás, porque perseguían a los cristianos. El Señor les llama sinagoga de Satanás. Dice los cuales un día, esos falsos judíos, o judíos no convertidos, un día tendrán que reconocer el amor de Cristo por los verdaderos creyentes. El Señor iba a hacer un día, o va a ser un día, que reconozcan realmente a los verdaderos creyentes, aquellos que no son creyentes, en este caso hablando de los judíos, que el Señor les llama mentirosos y sinagoga de Satanás. Hermanos, esto debe de alentar nuestras vidas como creyentes. Oigan esto. Esto debe alentar nuestras vidas como creyentes, ya que aunque hayan personas que se opongan a nuestra fe en Cristo, un día tendrán que reconocer el amor de Cristo en nuestras vidas. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado de personas que lo rechazan o hablan mal de usted por usted ser cristiano. Y a veces mayormente nuestra familia. A veces inclusive compañeros de trabajo. A veces pueden ser vecinos que hablan mal de nosotros simplemente porque decimos somos cristianos, somos creyentes. Yo no sé si a alguien le ha pasado acá. Hermanos, eso es parte de la vida. Esta iglesia de Filadelfia, igual a ellos los estaban persiguiendo, hablaban mal de él, y eran en este caso judíos que eran mentirosos, y el Señor llama sinagoga de Satanás. Pero esto, hermanos, vuelvo a leer esto, debe de alentar nuestra vida como creyentes. Siempre vamos a tener personas que van a estar en contra de nosotros. Y ahora yo no sé si usted lo ha notado, hermanos, cada vez más el mundo en que estamos viviendo, hermanos, va a estar en contra de nosotros, de los creyentes. Hace muchos años, hermanos, si alguien decía que era homosexual, la gente lo rechazaba y lo veía raro. Hoy en día es al revés. Oye usted decir que es cristiano de verdad practicante, hermanos, a usted lo ven raro y lo rechazan. La persecución, hermanos, viene o va a venir es contra la iglesia en un momento determinado.
contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos diferente al mundo. Nosotros no pensamos igual que el mundo piensa, y además de que pensamos diferente a como el mundo piensa, hermanos, vivimos diferente de como el mundo vive. El cristiano verdadero no solamente piensa diferente al mundo, sino que vive diferente al mundo. Y eso nos va a traer consecuencias. Eso nos va a traer problemas a nosotros los creyentes. Por lo cual, hermanos, esto que el Señor le habla a los hermanos de Filadelfia debe de alentar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él le da una sentencia a esos falsos. Él los sentencia. Yo los entrego, es como yo los exhibo. Y un día tendrán que reconocer el amor que yo tengo por ustedes. Y eso va a tener que ser el mundo con nosotros un día, cuando la Biblia dice que todos compadezcan ante el tribunal de Cristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, iglesia. Y luego viene, por último viene la recompensa a esta iglesia. El Señor le promete una recompensa a esta iglesia. Y la recompensa, Él le dice en los versos del 10 al 12, Él les dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, aquí vemos cómo Cristo les promete a los que han guardado su palabra con paciencia, que esa palabra paciencia es perseverancia. Han guardado su palabra con paciencia, con perseverancia. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, hermanos, la evidencia más clara de un verdadero creyente nacido de nuevo, hermanos, no es que diga que Jesús es el Señor de su vida. La evidencia más clara de un verdadero creyente nacido de nuevo es su perseverancia en Cristo. Es perseverar en Cristo. Cuando vienen las maduras, las verdes, las magulladas, las pintonas, y sigue confiando y creyendo en Cristo. Y es lo que el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, de tu perseverancia. Dice que Él los guardará de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que Dios va a probar, Dios va a traer juicio a los que moran sobre la tierra. Y si usted sigue leyendo el libro de Apocalipsis, habla todo el libro de Apocalipsis de los juicios de Dios que vendrán sobre los moradores de esta tierra. Interesantemente y dolorosamente vamos a encontrar de cómo la Biblia dice que a pesar de todas las pruebas, los juicios de Dios dice que van a blasfemar el nombre del Señor y no se quieren arrepentir. No quieren arrepentirse de su pecado y de su maldad. Porque vienen cosas. Hermanos, y créanme, lo digo de mi corazón, yo creo que apenas estamos empezando en lo que Jesús habló, principio de dolores, de lo que viene para este mundo. Y la iglesia debe ser una iglesia que guarde su palabra con paciencia, con perseverancia, en este caso. Hermanos, no sabemos con exactitud, oigan esto, de qué forma es que Dios guardará a sus hijos y a su pueblo de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Ya que esta promesa de bendición no exime, óigame en esto, esta promesa de bendición no exime de dificultades y pruebas a los cristianos, como también lo muestra Cristo en San Juan 16:33. Vamos a ver San Juan 16:33. ¿Lo tenemos, iglesia? Aquí está hablando el Señor Jesús. Viene hablando de la obra del Espíritu Santo, de cómo iba a enviar al Espíritu Santo. Creo que también habla de su muerte. Pero Él termina esta
conversación que él tiene, y él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero luego él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, Jesús mismo enseñó que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones. Y recuerden que nosotros tenemos que ver la palabra, la luz de toda la palabra de Dios. No podemos solamente agarrar un pasaje y sacarlo de todo el contexto bíblico para enseñar por lo menos a la iglesia, a decirle a la iglesia, no, usted no va a pasarle nada, usted no va a pasar prueba, o usted no le va a tocar nada, como a muchos escuché predicar en relación ahora a lo que estamos viviendo de la pandemia y del COVID, donde muchos enseñaron, no, a Dios a nosotros nos guardará y no nos pasará nada. El problema es que en el mundo vamos a tener aflicciones. Y vamos a pasar pruebas como cualquier otro. Y para muestra un botón, hermanos, muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, murieron por COVID. Pastores, miembros de iglesia. No como escuché por ahí a un charlatán, hermanos, porque no puedo decirlo de otra forma, discúlpenme, diciendo que unos pastores habían muerto porque habían dejado de estar bajo la cobertura de él. Y por eso se murieron. Yo no sé de dónde sacan esas cosas. Hermanos, tenemos que tener la confianza y la seguridad en nuestro Dios de que Dios es bueno, pero no significa que no pasemos aflicciones. Ahora el Señor le da a esta iglesia, hermanos, una promesa, en este caso, de que que los va a guardar a la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Pero como ya hemos visto, el Señor también dice que en el mundo tendremos aflicciones ahora. Y si usted empieza a leer y a estudiar, hermano, el libro de los Hechos, y no solo el libro de los Hechos, hermanos, sino también toda la historia de la iglesia. A través de la historia, la iglesia ha sido perseguida, hermanos, y han pasado tribulación y han muerto horrible. Hombres de Dios, mujeres de Dios, familias de Dios. Y han muerto de formas horribles. Por lo cual, hermanos, algunos afirman que esta promesa es exclusiva para la iglesia de Filadelfia. O sea que era solo para ellos la promesa que el Señor les hace. Yo los voy a guardar de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Eso afirman algunos. Mientras que otros piensan que esta promesa es para toda la iglesia en general. O sea que Dios nos va a guardar. Aunque no está claro, hermanos, sí podemos tener la seguridad como cristianos de que a pesar de que el mundo será probado como lo estamos viendo y viviendo, hermanos, en esta pandemia el mundo ha sido probado, y yo no sé hasta dónde la misma iglesia ha sido probada, porque muchos que decían ser cristianos, hermanos, hoy desaparecieron de la iglesia. Entonces yo no sé hasta dónde esta prueba también ha sido para la misma iglesia. No solo para el mundo entero. Hermanos, pero sí podemos tener la seguridad de que Dios estará con sus hijos y su pueblo. Ya que nuestro Dios es fiel para cumplir su palabra. Dios estará con sus hijos y con su pueblo. Yo no sé cuántos creemos eso. Hermanos, Dios estará y Dios está. Y eso es lo que dice su palabra en Mateo 28:20. En Mateo capítulo 28, versículo 20, encontramos cuando Jesús desciende al cielo y Él da unas palabras, y estas palabras deben de resonar en nuestra mente y en nuestro corazón hoy. Y Él dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Hermanos, Dios estará con nosotros, Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta la venida de Él. Dios estará con su pueblo. Entonces, aunque no entendamos bien esa palabra que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia de guardarlos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, si era exclusiva para ellos o podemos tomarla para la iglesia en general, lo que sí tenemos claro es que Dios estará con nosotros siempre. Dios es fiel a su palabra. Amén, iglesia. Luego Él les dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, esta sí es una promesa que debemos de tomar y recordar toda la iglesia. Cuando Él les dice: he aquí yo vengo pronto. Cristo viene, iglesia. Cristo viene, iglesia. Cristo viene, iglesia. Aunque muchos lo han dado por tardanza y algunos se están olvidando de esta gran promesa, hermanos, en medio de la prueba, en medio de lo que estemos viviendo y pasando, hermano, téngalo por seguro, Cristo cumplirá su palabra. Él viene pronto por su iglesia. Él vendrá por su pueblo. Y eso es lo que Él les dice: yo vengo pronto. Y les dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. O sea, sigue permaneciendo fiel al Señor a pesar de tu poca fuerza, para que nadie tome tu corona. Esta sí es una promesa que debemos de tomar, hermanos. Y ya que nos espera, a los que hemos creído, nos espera la corona de vida a nosotros. Una corona que la Biblia lo muestra. Pablo habla, Santiago habla de esta corona. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, hablando de las pruebas, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Habla de la corona de vida. Habla de los que han resistido las tentaciones, de los que han resistido la prueba. Porque como dije antes, hermano, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a tener problemas. Pero aquí habla que si nosotros somos bienaventurados y soportamos la tentación, para cuando hemos resistido la prueba, recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pablo también lo dice claramente en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice así: por lo demás, recuerden cuando Pablo escribe la segunda carta, las cartas de Timoteo y Tito, estaba próximo a morir. Y él sabía que le quedaba poco tiempo, y él dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. A este no le habla corona de vida, sino corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y oigan esto, iglesia, dice Pablo: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, nos está reservada una corona de vida, una corona de justicia a los que amamos su venida, esperamos su venida. Hermanos, ¿saben qué es lo más emocionante? Cuando yo he leído, estudiado sobre eso de las coronas, no sé si lo han leído en Apocalipsis. La Biblia, hermanos, dice que llegará el momento donde todos nos pondremos en pie y estará el Señor y agarraremos aquellas coronas y las tiraremos delante de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el único merecedor y digno de toda honra, gloria, alabanza, exaltación. Hermanos, la corona que Dios nos ha prometido al final es para Él mismo la gloria y la honra, porque Él es el Señor. Él fue a la cruz, Él murió en esa cruz para traer salvación y vida eterna. Él merece que les tiremos las coronas. Él las merece, las coronas.
Él recibirá esa gloria y esa honra en aquel día glorioso cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. El Señor le dice al que venciere, en Apocalipsis otra vez al final, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, que es lo que habla Apocalipsis, el nombre de Dios en nuestras frentes. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermanos, todas estas promesas son definiciones. Oigan esto, son definiciones de estabilidad, porque habla que nos hará columnas de estabilidad y comunión permanente con Cristo para una iglesia que tenía poca fuerza, pero que era fiel al Señor. Una iglesia con poca fuerza, pero fiel al Señor. Él le da promesas de que serán establecidos como columnas en el templo de Dios y que nunca saldrán de allí, y que escribirá sus nombres, el nombre de Dios, y la Biblia habla, Apocalipsis habla en sus frentes. Tenemos el sello de Dios en nuestra vida. Esa es la gran promesa que el Señor le hace a esta iglesia de Filadelfia. Por lo cual Él termina diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Hermanos, para ir terminando, este mensaje de la iglesia de Filadelfia debe de animarnos y recordar que a veces podemos pasar momentos difíciles en la vida como cristianos, en donde nos podemos sentir con poca fuerza. Yo no sé cuántos alguna vez se han sentido con poca fuerza. Pero recuerda, aquellos que sean fieles al Señor obtendrán su recompensa. Aquellos que seamos fieles al Señor obtendremos nuestra recompensa. Si hemos creído en Él, si hemos sido pacientes, si hemos guardado su palabra, nos espera la corona allá en el cielo. Y estaremos como columnas delante de Dios. Y termino con Apocalipsis 22:12, que dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, Él viene pronto. Tal vez a veces nos sentimos mal, nos sentimos desanimados, sin fuerzas, pero Él tiene promesas para nosotros. Esta iglesia era una iglesia de poca fuerza, pero fiel al Señor. Eso debe enseñarnos a que debemos de ser fieles a nuestro Dios. Sea fiel al Señor, iglesia. Sea fiel al Señor, mi hermano, hasta que Él venga. Sea fiel al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu hermosa y bendita palabra que habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Hoy hemos visto, Señor, una iglesia con poca fuerza, pero fiel a ti, el cual tú les prometes igual recompensa, Señor. Y que un día más bien, Señor, otros tendrán que reconocer el amor que tú tienes para con nosotros. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra con paciencia. Ayúdanos a entender de que tú estás a las puertas, Señor. Que ese mensaje a Filadelfia, Señor, hable hoy a nuestros corazones. Podernos mantener fieles, Señor. A pesar de la prueba que está pasando el mundo entero, que
podamos tener la seguridad, la confianza de que tú estás con nosotros, de que tú estás con tus hijos, con tu pueblo, Señor, y que tú guardarás a tu pueblo y a tus hijos, Señor, como tú lo tengas a bien, Señor, ya que tú eres el que tiene la llave en tu mano. Tú eres el Dios verdadero, el santo. Tú eres el que tiene la llave para abrir y nadie cerrar, o para cerrar y nadie abrir. Ese es nuestro Dios en el cual creemos y confiamos, Señor. Y por eso hoy te damos la gloria, Señor, y te pedimos, Dios, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, porque tenemos pocas fuerzas a veces, Señor, para ser fieles delante de ti. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?